Hola, esta es nuestra sustentación de cómo hacemos un análisis energético de un sistema de generación aprovechando energía solar. Entonces, vamos a suponer un ciclo Rankine orgánico en el cual nuestra sustancia de trabajo es el refrigerante R32. Tenemos unas condiciones iniciales que son la temperatura en el estado 1, que sería la salida del condensador, temperatura, presión y flujo volumétrico en el estado 3, que sería la salida del colector solar, y una presión en el estado 4, que sería la salida de la turbina. Entonces, para empezar a hacer los cálculos de este ciclo, empezamos a buscar las entalpías. ¿Cómo lo realizamos? Empezamos en el estado 1, tenemos una temperatura inicial. ¿Qué hicimos? Dijimos que la que sería el condensador trabaja a presión constante, entonces la presión en el estado 4 sería la misma presión en el estado 1. Entonces ya con esas dos propiedades, temperatura inicial en 1 y la presión, realizamos lo que sería la búsqueda de las propiedades que son entalpía 1 y la entropía 1. Ya cuando las hallamos, lo que hicimos fue venirnos al estado 2, que sería la salida de la bomba, y al tener una bomba y decir que una bomba funciona de manera isentrópica, la entropía que encontramos en el estado 1 es la misma entropía que tenemos en el estado 2. Ya también tenemos que aquí en un colector solar funciona con presión constante. ¿Qué pasa? Tenemos en el estado 3 una presión. Entonces la presión en el estado 3 es la misma, la misma presión del estado 2. Entonces ya con una presión y una entropía podemos entrar a la carta de propiedades y encontrar lo que sería la entalpía en el estado 2. Ya tendríamos las primeras dos entalpías. Sigue analizar el estado 3, que sería la salida del colector solar. Tenemos en cuenta que en este ciclo estamos aprovechando la generación de energía solar, entonces por eso vamos a utilizar un colector. En este estado lo que realizaremos es, como tenemos temperatura y presión, nos queda fácil hallarla en la carta, la entalpía 3 y la entropía 3. Esta entropía nos va a servir para hallar la entropía en el estado 4. ¿Por qué? Porque el expansor, que sería como una turbina, funciona de manera isentrópica. Entonces la entropía que encontramos acá sería la misma entropía que vamos a tener en este estado. Como ya teníamos una presión, tenemos dos propiedades que nos permiten entrar a la tabla, a la carta. En esta carta encontramos lo que sería la entalpía 4. Posteriormente, con todas las entalpías halladas en todos los estados, lo que podemos hacer es calcular el ciclo de generación, la eficiencia del ciclo de generación. ¿Qué pasa? La eficiencia se calcula como el trabajo neto sobre el calor que entra al ciclo. El trabajo neto puede ser calculado como el trabajo realizado en la turbina o el expansor menos el trabajo que consume la bomba. Este trabajo del expansor lo podemos calcular con el flujo másico, que lo vamos a hallar con el flujo volumétrico, dividiéndolo entre el volumen específico, y lo multiplicamos por la diferencia de entalpías en el estado 4 y 3. Luego le vamos a restar el trabajo por la bomba, que se calcula también con ese mismo flujo másico y con la diferencia de entalpías del estado 1 y 2. Para luego hacer una división entre el calor que entra, que sería en el colector solar. Este calor también se puede calcular con este mismo flujo másico y con la diferencia de entalpías. Luego pasaremos a ponerle una eficiencia al colector solar para ver cómo se da su impacto en el ciclo de generación. Las eficiencias que vamos a utilizar serán 40%, 50% y 60%. ¿Por qué unas eficiencias de este valor? Porque comúnmente son las que se encuentran dentro de la industria para los colectores solares actualmente. Además, con su ubicación geográfica, ya que lo estamos analizando en Medellín, la radiación incidente que aparece en Medellín es de 4,5 kilowatts al día, por mantenerse como una radiación muy constante. Además de que ahora, por los avances tecnológicos, ha avanzado mucho y se puede mantener una eficiencia grande en una relación costo-beneficio. Ahora, como vamos a mirar la variación o el impacto que genera cambiar esa eficiencia, le vamos a realizar el impacto que tienen tres sectores, que serían
el trabajo generado, la energía generada, lo que sería la eficiencia del ciclo de generación y lo que sería la cantidad de agua que se puede calentar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a utilizar apoyándonos en la fórmula del calor de salida es igual sobre la energía incidente. Entonces ya lo que vamos a hacer es despejar la energía incidente y fijarla, y entonces vamos a empezar a cambiar la eficiencia. Eficiencia es igual al calor de salida de entrada sobre energía incidente. Bueno, corrección. Ahora entonces, al variar la eficiencia, lo que hacemos es encontrar un calor de entrada para cada eficiencia. ¿Qué hacemos con este valor? Aquí, en este estado, en lo que sería el colector solar, podríamos empezar a hacer un balance de energía, el cual sería que la entalpía 3 más el calor de entrada más la entalpía 2 sería igual a 0. De ahí podríamos despejar lo que sería la entalpía 3, ya que tenemos el valor de la entalpía 2 que permanece constante y tenemos el calor de entrada que encontramos para cada eficiencia con la variación que le hicimos. Entonces ya volvemos a hacer lo que sería con la presión del estado 2 permaneció constante, entonces como eso trabaja a presión constante, podemos decir que aquí tenemos presión 3 y entalpía 3. Volvemos a realizar lo que sería hallar la entalpía, la entropía, venimos acá y tenemos lo que sería la entropía, porque es isentrópico, y tenemos que la presión va a ser igual que en el estado 1. Ya con eso ya podemos calcular cómo sería la variación, la generación de energía. ¿Qué encontramos? Encontramos que son directamente proporcionales en cuanto al crecimiento, de que entre más eficiencia tenga el colector solar, mayor será la energía que se va a producir. Esto se debe a que colecta más energía térmica que se puede producir energía eléctrica. Ya también luego miramos la parte de lo que sería el ciclo de generación y encontramos que la variación, en este caso la eficiencia, encontramos un fenómeno que a medida de que el colector aumentaba su eficiencia, lo que sería la eficiencia del ciclo de generación estaba disminuyendo. Eso se debe a unas pérdidas en el ciclo, ya sea por calor o por otras que se consideren dentro de él. Ahora nos venimos acá y algo que no hemos dicho es que en la salida de calor en el condensador vamos a utilizar ese calor para calentar otro fluido. En este caso el fluido que vamos a seleccionar es el agua y entonces esto va a funcionar como un intercambiador de calor. ¿Qué sucede? Ya para calcular eso podemos utilizar la fórmula de despejar el flujo mágico del calor es igual a flujo mágico por la diferencia de entalpías. Las entalpías en este caso serán las del agua, que las podemos encontrar con el calor específico que es 4.18 kJ. Y ya el calor es el que habíamos hallado en un inicio al variar cada eficiencia del colector solar. Entonces ya tendríamos la cantidad de agua que se puede calentar con cada eficiencia. El fenómeno que encontramos era que a medida que aumentaba la eficiencia del colector solar, también aumentaba la cantidad de agua por segundo que se podía calentar. Luego pasábamos a hacer un dimensionamiento del condensador, que lo realizábamos calculando el calor que sale de acá, que ya lo habíamos calculado anteriormente con el flujo mágico y la diferencia de entalpías, sobre el coeficiente global de transferencia de calor, que lo vamos a suponer como 800 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Este valor lo vamos a suponer porque es en los refrigerantes es un valor muy común, ya que está entre 500 y 2000. Además de que este valor hace que la transferencia de calor se pueda dar entre el agua y el refrigerante. Entonces, con este valor que vamos a suponer, y además lo multiplicamos por la diferencia de temperatura media logarítmica, podemos hacer el dimensionamiento del condensador. ¿Con qué diferencias de temperatura? Con el agua vamos a hacer una suposición de que entra a 20 grados centígrados y que va a salir a 25. En el condensador ya teníamos las condiciones de que por acá sale a 30 grados centígrados y acá que también va a entrar a 30 grados centígrados. Esto para no violar la segunda ley de la termodinámica y que pueda haber una transferencia de calor entre una diferencia de temperaturas.
calculando la diferencia de temperaturas, nos daba, pues multiplicándola por el coeficiente global, y esto dividido entre el calor que sale del condensador, nos daba que se necesitaba un condensador de 47.000 aproximadamente metros cuadrados de área para un condensador. Es un valor muy grande, pero lo que se debe considerar es los valores que afectan en el mismo. Como conclusiones, tenemos pues los impactos que se generaron en el ciclo de generación. Podemos ver que a medida de alterar una sola variable, como sería la eficiencia del colector solar, que en este caso está haciendo la entrada de calor, puede alterar tanto la cantidad de agua que se puede utilizar acá como en el intercambiador de calor. Nos altera también la generación de electricidad, la generación energética del ciclo y también la eficiencia del mismo ciclo. Entonces, por eso es importante considerar cada variable. Otra conclusión que podemos obtener del análisis del ciclo es que, como las tablas termodinámicas que tenemos del refrigerante, las propiedades las podemos ver es por medio de una carga. Entonces los cálculos van a ser sujetos a mucho error humano. Entonces eso entraría en consideración de cómo afectaría también a las eficiencias de todo el ciclo. Muchas gracias. Muchas gracias.